Bueno, vamos a determinar la ecuación de la velocidad. Para determinar la ecuación de la velocidad, pues vamos a basarnos en estas dos gráficas, una de movimiento circular uniforme. Entonces, antes de iniciar vamos a considerar que este punto y este otro punto son puntos de retorno. Puntos de retorno. Y vamos a suponer que hay un cuerpo que está oscilando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Está haciendo oscilaciones, está haciendo un movimiento armónico simple y está pasando por este punto central que lo voy a llamar 0 y es el punto de equilibrio. O sea, el cuerpo oscila de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pasando por el centro, por el punto de equilibrio. Entonces vamos a suponer que hay un cuerpo que se mueve sobre la circunferencia. Vamos a suponer que en un instante de tiempo el cuerpo se encuentra en esta posición. Y entonces si se encuentra en esa posición, entonces ese cuerpo llevará una velocidad lineal o velocidad tangencial. El cuerpo, cuando se mueve sobre una circunferencia que describe una circunferencia, su velocidad es tangencial y es constante. Entonces, para determinar la velocidad del armónico simple, entonces vamos a proyectar esos puntos sobre el diámetro de la circunferencia. Proyectamos este punto y proyectamos este otro punto sobre el diámetro de esta circunferencia. Entonces, miren lo que ocurre. Ocurre que aquí hay una velocidad hacia la izquierda y esta velocidad es la velocidad del armónico simple. Aquí se nos forma un ángulo. Este punto lo vamos a llamar N y a este punto lo vamos a llamar S y a este puntico de aquí lo vamos a llamar T. De manera que nos va a quedar el triángulo SNT. Este vector velocidad es este mismo vector velocidad que aparece acá. Está dirigido hacia la izquierda. También entonces vamos a proyectar el punto N sobre el centro de la circunferencia. Ahí lo tenemos. Entonces el segmento ON es lo que se llama el radio de la circunferencia. En este caso es la amplitud. Ya hemos dicho que el radio es igual a la amplitud. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa en el triángulo SNT. Triángulo SNT. En ese triángulo vamos a mirar la función seno. El seno del ángulo será entonces el lado opuesto, que es el vector B, que es B, sobre la hipotenusa, que es la velocidad lineal. Si despejamos B, entonces nos queda que B es igual a BL, que está dividiendo, pasa a multiplicado por el seno del ángulo θ. Observen que este vector está dirigido hacia la izquierda, entonces esto tendrá un signo menos aquí antepuesto. No significa que la velocidad sea negativa, sino que simplemente está dirigido el vector hacia la izquierda. Por conceptos del movimiento circular uniforme sabemos que el ángulo θ es igual a la velocidad, a la frecuencia angular por el radio, en este caso por la frecuencia. También sabemos que la velocidad tangencial o velocidad lineal es la frecuencia angular por el radio o por la frecuencia. Entonces estos dos términos los puedo reemplazar acá y tendremos menos velocidad lineal, que es W por A, por el seno de WT. El ángulo θ es WT. El ángulo θ aquí es WT. Listo. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de dos maneras más. Sabemos también
que la frecuencia angular, o sea el W, es 2pi sobre período. Entonces, escribimos acá, velocidad es igual a menos W por A por el seno de 2pi sobre el período por el tiempo. También sabemos nosotros que la frecuencia es inversamente proporcional al período, o sea que F es igual a 1 sobre T. Es decir que esta frecuencia, esta ecuación la podemos también escribir como menos W por A multiplicada por el seno de 2pi por F por T. Entonces tenemos tres ecuaciones. Esta ecuación, la segunda ecuación, se llama la ecuación básica de la velocidad en el movimiento armónico simple. Vamos a mirar otra manera de encontrar la ecuación de la velocidad analizando el siguiente triángulo. Este triángulo grande que observan acá, este punto, digamos, este punto vamos a llamarlo D. Entonces vamos a hablar del triángulo OND. El triángulo OND. En este triángulo OND se genera este angulito también, que es igual al ángulo que se formó en el triángulo SNT. Estos dos ángulos son iguales por propiedades geométricas, es decir, el triángulo ONT es un triángulo semejante al triángulo SNT. Por ser semejante, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, en este triángulo también vamos a determinar el seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al lado opuesto, y el lado opuesto es ND sobre la hipotenusa, que es A. En ese mismo triángulo vamos a mirar a qué es igual el lado ND. El lado ND es un cateto de ese triángulo, por lo tanto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es A, es la amplitud al cuadrado, menos este otro cateto OD, pero el cateto OD es lo que estamos denominando la elongación, o sea X, o sea menos X a la 2. Entonces tenemos que el lado ND es la raíz cuadrada de A a la 2 menos X a la 2. Entonces vamos a reemplazar este valor acá. Entonces seno de teta es igual a ND, pero ND es la raíz cuadrada de A a la 2 menos X a la 2 sobre A. Muy bien, y ahora vamos a reemplazar esto que obtuvimos aquí, lo vamos a reemplazar en la ecuación, digamos en esta ecuación 1. Vamos a reemplazar en 1. Y reemplazando en 1, tenemos que la velocidad es igual a menos la velocidad tangencial, pero la velocidad tangencial es W por A, por el seno del ángulo, y el seno del ángulo es la raíz cuadrada de A a la 2 menos X a la 2, y todo eso sobre A. Observen que esta A se simplifica y nos queda que la velocidad es igual a menos W raíz cuadrada de A a la 2 menos X a la 2. Y tenemos una segunda ecuación para calcular la velocidad en un armónico simple. Esta ecuación número 2. Con esta ecuación número 2 puedo determinar la velocidad en función de la elongación. La ecuación número, digamos esta que tenemos acá,
esta ecuación, digamos la ecuación 3. La ecuación 3 me permite determinar la velocidad en función del tiempo. Listo, entonces con esta ecuación 2 podemos hacer un análisis muy importante. Vamos a tratar de hacerlo en este espacio que hay aquí. Vamos a tratar de hacerlo en este espacio. Listo, entonces tenemos velocidad es igual a menos W raíz cuadrada de a la 2 menos x a la 2. Entonces, ¿qué pasa si la elongación x es igual a 0? Si la elongación x, si esta x es 0, entonces a la 2 menos 0 da a la 2, raíz cuadrada de a la 2 es a, entonces obtenemos que la velocidad es igual a menos w por a. Y esta expresión es lo que se llama en física velocidad máxima. Velocidad máxima. ¿Qué significa entonces que la elongación sea 0? Que la velocidad es máxima. Entonces significa entonces que la velocidad es máxima en el punto de equilibrio. La velocidad es máxima en el punto de equilibrio. ¿Qué pasa entonces si la elongación es igual a la amplitud? Si x es igual a a, si esta letra es igual a la amplitud, es decir, si esta elongación vale 1 y la amplitud vale 1, entonces sería 1 menos 1, 0, raíz de 0, entonces sería 0, y este 0 multiplicado por w sería 0, entonces cuando la elongación es igual a la amplitud, entonces la velocidad simplemente es igual a 0. Es decir que la velocidad es mínima, es igual a 0 en los puntos de retorno. Entonces se tienen dos determinaciones muy importantes. La velocidad es máxima en el punto de equilibrio y la velocidad es igual a 0 en los puntos de retorno. Listo, entonces con esta información que obtuvimos aquí vamos a tratar de elaborar la gráfica de la velocidad contratiempo. Entonces nos vamos acá a la gráfica y hacemos el siguiente análisis. Esta circunferencia yo la puedo cortar, estirar y volverla a una línea recta. Es decir, que el cuerpo inició en un tiempo igual a 0, recorrió este tramo, o sea, t cuartos, luego llega a este otro punto, recorre un segundo tramo, esto es t medios, y llega a este punto, y esto es 3/4 de t, hasta que llega al punto donde inició, o sea que el tiempo es igual a t. Muy bien, entonces tengo el punto 0, cuando t es 0, cuando t cuartos, t medios, 3/4 de t y t. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Es decir, cuando la elongación sea 0, cuando la elongación, en un tiempo t0, aquí en este punto, cuando el tiempo es t0, entonces resulta que la elongación es igual a la amplitud. Y cuando la elongación es igual a la amplitud, entonces la velocidad vale 0, o sea, están en este punto. ¿Qué pasa en t cuartos? ¿Qué pasa entonces cuando el cuerpo haya recorrido este tramo en t cuartos de tiempo? En t cuartos de tiempo, entonces la elongación vale 0. Si la elongación vale 0, entonces la velocidad es máxima, se encuentra por acá. En t cuartos se encuentra por acá, en menos w por a. ¿Qué pasa en t medios? Aquí en t medios resulta que la elongación es igual a la amplitud. Cuando la elongación es igual a la amplitud, entonces la velocidad vale 0, o sea que vale 0. ¿Qué pasa en 3/4 de t?
en 3/4 de t, la elongación vale 0. Si la elongación es 0, entonces la velocidad es máxima. Entonces se va a encontrar por acá en este punto, que equivale a W por A en la gráfica. ¿Y qué pasa cuando t es igual a t, cuando haya dado la vuelta completa? Resulta que la elongación es igual a la amplitud. Cuando la elongación es igual a la amplitud, entonces la velocidad vale 0. Y unimos ahora entonces esos puntos que hemos encontrado. Lo voy a hacer inicialmente con este lápiz y luego lo organizamos. Listo, entonces vamos a recalcar esta figurita con este bolígrafo y vamos a obtener la gráfica de la función seno para la velocidad. Gráfica de la función seno. Muy bien, entonces, ¿en qué punto la velocidad es máxima? La velocidad es máxima en t/4 y en 3/4 de t. En estos puntos, en este punto es máxima la velocidad y en este punto es máxima la velocidad. ¿En qué punto es mínima la velocidad? En 0, en t medios y en t. Entonces, esta información es supremamente importante porque nos pueden preguntar acerca de esta parte conceptual en cualquier prueba del estado, en cualquier pruebas importantes. Bueno, entonces con estas dos formulitas que tenemos, digamos 3, tenemos una para calcular la velocidad en función del tiempo, tenemos una para calcular la velocidad en función de la elongación y tenemos otra para calcular la velocidad máxima. Muy bien. Problema número 1. El problema número 1 nos dice: la ecuación de la velocidad de un cuerpo que oscila con movimiento armónico simple es v igual a menos 16 pi seno de 8 pi t. Calcular la amplitud, frecuencia angular, período y frecuencia. Y segundo, calcular la elongación y la velocidad cuando el tiempo sea igual a 0,1 segundo. Perfecto, entonces nos dicen que hay un cuerpo que se está moviendo con movimiento armónico simple y que la ecuación de su velocidad que lleva el cuerpo es igual a menos 16 pi seno de 8 pi t. Y a través de esa expresión nos dicen calcular la amplitud, calcule la frecuencia angular, calcule el periodo y calcule la frecuencia. Perfecto, muy sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación básica de la velocidad en función del tiempo. La ecuación es la siguiente, es menos W por A seno de WT. Y ahora hacemos la comparación de las dos fórmulas. Observen que el término WA se corresponde con 16 pi, o sea, estos dos términos se corresponden, o sea, son iguales, o sea que W por A es igual a 16 pi. Y también observamos que el término W se corresponde con 8 pi, o sea que son iguales también, o sea que W, que es la frecuencia angular, es igual a 8 pi. Y aquí me queda determinado el valor de la frecuencia angular. Conociendo este valor de la frecuencia angular, yo lo puedo reemplazar en esta parte. O sea, W vale 8 pi por la amplitud es igual a 16 pi. Puedo despejar la amplitud, eso es igual a 16 pi, y este término 8 pi lo pasamos a dividir, y observen que este número pi se simplifica, y 16 simplificado con 8, es decir, 16 dividido entre 8 me da 2, digamos centímetros, porque estamos supuestamente trabajando en el sistema CGS.
Y ya tenemos determinada dos cosas, tenemos determinada la frecuencia angular y la amplitud. Conociendo la frecuencia angular yo puedo determinar el periodo. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que la frecuencia angular, que es W, es igual a 2pi sobre el periodo. Y yo puedo despejar de acá el periodo, es igual a 2pi, y esta frecuencia pasa a dividir. Y luego reemplazo, periodo es igual a 2pi sobre la W, que vale 8pi. Y observen que este número pi se simplifica. Y entonces nos queda que 2 dividido entre 8 es 0,25 segundos. Recuerden que el periodo se expresa en segundo porque es un tiempo. Y tenemos determinado el periodo. Conocido el periodo, yo puedo determinar la frecuencia. ¿Por qué razón? Sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo. Y eso es simplemente 1 dividido por t, que es 0,25 segundos. Entonces la frecuencia es 1 dividido 0,25, simplemente es 4. Como estos segundos están en el denominador, están abajo, y el exponente es positivo, al subirlo entonces el exponente cambia de signo. Entonces la frecuencia es 4 segundos a la menos 1. También podríamos decir que eso es igual, que la frecuencia es 4 Hz. La frecuencia también se expresa en Hz. Y de esta manera tenemos resuelta la primera parte del ejercicio. Y vamos a la segunda parte. En la segunda parte, lo voy a hacer en este lado, B, nos preguntan, determine la elongación cuando el tiempo es igual a 0,1 segundo. Escribo la ecuación de la elongación. La ecuación de la elongación básica es A coseno de WT. Reemplacemos aquí unos daticos. Entonces la A vale 2. No le voy a colocar unidades para facilitar un poquito el trabajo. Coseno de W, pero W vale 8pi. Obsérvenlo aquí. Por T. ¿El tiempo cuánto vale? El tiempo vale 0,1 segundo. Por 0,1 segundo. X es igual a 2 por coseno de 8 por pi. En este caso, el número pi toma el valor de 180 grados porque es el ángulo de esta función coseno. Cuando es un ángulo, entonces el número pi toma el valor de 180 por 0,1. Continuemos entonces, esto es 2 por el coseno de, y multiplicamos 8 por 180 por 0,1 y eso nos da 144 grados. Y luego entonces resolvemos 2 multiplicado por coseno de 144 grados, eso nos da menos 1,61 centímetros. Y tenemos el valor de la elongación. X es igual a 1,61. Ese fue el valor que el cuerpo se separó del punto de equilibrio. En este caso se separó hacia la izquierda. La tercera parte del ejercicio nos proponen calcular la velocidad cuando el tiempo sea 0,1 segundo. Escribo la ecuación de la velocidad, la ecuación básica, que es menos W por A, seno de WT. Esa es la ecuación para determinar la velocidad en función del tiempo. Entonces vamos reemplazando aquí. Menos W. W vale 8pi. Por A vale 2. Por seno de W, que vale 8pi. Por el tiempo, que vale 0,1 segundos. Listo, entonces la velocidad es igual a menos 8
multiplicado por el número pi, y en este caso el número pi toma el valor de 3,14 por 2 por el seno de 8 por 180, que vale el número pi aquí, por 0,1. En este caso el proceso los reemplazos se nos hicieron un poquito largo, pero no importa, es muy sencillo. Entonces ahora multiplicamos en nuestra calculadora 8 por 3,14 por 2, y eso nos da 50,24. Esta primera parte, estos tres términos, al multiplicarlos nos da menos 50,24, y todo eso está multiplicado por el seno de 8 por 180 por 0,1, que ya lo hicimos en el caso anterior y que nos dio 144 grados. Entonces observen que este 50,24 salió, lo obtuvimos de multiplicar esas tres cosas, 8 por 3,14 por 2, y finalmente multiplicamos 50,24 por el seno de 144, y eso nos da 29,53 centímetros por segundo, y ese es el valor de la velocidad en centímetros por segundo. Esta velocidad que obtuvimos aquí también la habíamos podido obtener utilizando la fórmula, la otra formulita que se trabaja en función de la elongación. Es decir, todo este proceso lo pudimos haber hecho con esta formulita: b igual a menos w raíz de a la 2 menos x a la 2. O sea, como ya conocemos la elongación, podríamos haber utilizado esta formulita también y nos tenía que dar exactamente lo mismo que nos dio aquí. Entonces esta velocidad es en función de la elongación, y esta velocidad es en función del tiempo. Listo, entonces con este ejercicio espero haberles colaborado para que ustedes entiendan un tanto, el concepto de la ecuación de la velocidad en un movimiento armónico simple. Muchas gracias, espero que observen el video con mucho cuidado y tomen nota de él. Muchas gracias.